Hola devs, yo soy Jessie Days y hoy quiero compartirles que he dejado el desarrollo web como mi actividad principal después de más o menos 14 años dedicándome formalmente a ello. Y digo formalmente porque es cuando empecé a trabajar y a recibir un salario. Antes de contarles por qué lo he hecho, les platicaré brevemente mi recorrido por diferentes tecnologías, o al menos las que aún recuerdo, y es posible que muchos de ustedes, sobre todo los que son más jóvenes, ni siquiera las han escuchado, y ese es un claro ejemplo de la evolución que ha tenido la web. Inicié como muchos con temas muy básicos como aprender la sintaxis de HTML, CSS. En ese entonces recuerdo que utilizaba WordPad y Netscape o Internet Explorer, y todo lo aprendí de un libro y revistas que compraba. De ahí veía el código, lo escribía, lo analizaba un poco más y después ya lo visualizaba en mi navegador. Mi primera página la subía a Geocities y fue una emoción enorme saber que otras personas podían ver mi sitio web. Creo que llegué como a 500 visitas o 1000 visitas más o menos, y para mí ya era un logro. Me pasaba horas en la computadora tratando de mejorarla y hacer que se viera pues más bonita. Recuerdo que le incluían pues lo básico, lo de aquel entonces, que eran algunos GIF, también el texto que seguía un cursor, marquesinas, una imagen de fondo que cuando desplazabas el texto o la página, entonces se veía cortado, pero bueno, era parte de aquel aprendizaje. Y en aquella época no había manera como ahora, pues de poder inspeccionar desde el mismo navegador tu DOM y tu CSS, como ahora que abrimos Google Chrome, por ejemplo, y entonces ahí ya estamos trabajando con el CSS y lo vemos reflejado. Tampoco existía Git, o sea, imagínense eso, así que debía utilizar FTP. Y era un problema enorme con las versiones, aunque era solamente yo y estaba aprendiendo, pues no había mayores complicaciones, pero lo que tenía que hacer era copiar la carpeta, ponerle el nombre de la versión, ese era como mi versionamiento en Git, y después trabajar en la carpeta nueva. Si algo no funcionaba, entonces revisaba y lo volvía a agregar. La verdad es que Git fue un gran cambio y una gran ayuda para nosotros los programadores. Una vez que empecé a mejorar con la maquetación, entonces decidí aprender JavaScript. Necesitaba hacer más dinámica mi página. Incluía algunos scripts como contadores, lo que les comentaba, el texto que seguía el cursor. Recuerdo que también había unas pequeñas estrellas de colores que también lo podían seguir, algunos reproductores de audio, entre otras cosas. En esa época recurría muchísimo a la página de desarrollo web de Miguel Álvarez. Nunca he tenido la oportunidad de hablar con él, pero fue parte fundamental de mi aprendizaje. Leía sus publicaciones y las ponía en práctica. Siempre he dado gracias de aquellas personas que comparten en foros, porque aquellos que estamos empezando es de gran ayuda todo lo que tú puedes llegar a proporcionar a la comunidad. Otra tecnología que también me atrapó mucho, sobre todo por mi interés por el diseño gráfico, fue Flash y ActionScript. Hacía la típica pelotita que si le dabas clic a un botón, pues se movía, o se hacía más grande, o cambiaba de color, se deformaba. También logré incluir algunos formularios donde pues ponías la información y la podías enviar. Ya eso ya era palabras mayores, ya me sentía como muy avanzada en Flash. Y algo que también aprendí fue el poner un texto, por ejemplo el hola, le dabas clic y entonces lo deformabas a mundo, por decirte algo. Todo eso lo fui aprendiendo de Flash facilito. Traté de hacer memoria y lo que sí no recuerdo es cómo llegué a ellos, de dónde obtenía sus videos o algo así, pero sí hacía o trataba de seguir sus pasos. No siempre me salían porque me faltaba más práctica, pero sí me ayudaba mucho lo que ellos compartían. Ya más adelante me tocó trabajar con algunos frameworks de JavaScript como Mutools, Dojo, Backbone, y algo más reciente y en el cual estuve muchos años y me dio bastante trabajo fue jQuery y actualmente Vue.js. En cuanto a PHP, pues empecé con CoIgniter, bueno, empecé con PHP puro, después CoIgniter, también trabajé un poco con Symfony y ya más adelante o actualmente pues con Laravel. Ese fue como mi evolución tanto en frontend como backend.
También, además de PHP, empecé a incluir otros lenguajes o aprender otros lenguajes por cuestiones de trabajo, porque entraba algún proyecto y era una necesidad. Trabajé con C#, trabajé con AS.NET, no recuerdo por qué. Trabajé con Ruby on Rails, con Node y recientemente pues con Python. Me tocó ver la evolución de HTML, HTML5, CSS a CS3, el poder utilizar algunos frameworks como Bootstrap, Foundation, Materialize, lo que te ayudaba a no estar escribiendo todo desde cero y también el poder ajustar adecuadamente las páginas. Pasé de ser webmaster, a como se le conocía a aquellas personas que trabajábamos con frontend y backend, a trabajar únicamente con front, pero para serles sincera jamás alcancé el nivel que yo deseaba. Y tampoco me gustaba tanto, creo que no soy tan buena con los detalles visuales. No había algunas herramientas para obtener la paleta de colores, entonces tampoco era muy buena trabajando con eso. Así que me enfoqué más bien en backend. Creo que sin saberlo siempre preferí trabajar con los datos. Fui muy feliz con lo que hice y siempre me va a encantar el desarrollo web. Fueron 14 años que considero fructíferos, en los cuales vi llegar y salir tecnologías, vi cómo llegó Winamp, cómo se perdió Messenger, los zumbidos y ahora tenemos otras herramientas, escuchar el sonidito de ICQ y trabajar en Mirk y ahora tener Slack y sobre todo enfocarme al desarrollo web. Creo que siempre me va a gustar, de eso no tengo duda. Sin embargo, en agosto de este año se me presentó una oportunidad muy buena en la empresa Rappi, el poder tomar un nuevo camino, el poder dar un salto en mi carrera y no porque considere que la web es poca cosa, al contrario, cada vez es más complicada y con más necesidades y se está dividiendo aún más los roles, pero también le dediqué muchos años a estudiar inteligencia artificial, minería de datos, colaborando con una startup enfocada al estudio de emociones, aplicando modelos de IA, tratando de predecir tendencias en Twitter y sabía que necesitaba seguir mejorando y poniendo en práctica con regularidad y aún más los conocimientos que tenía y a lo que le había dedicado tanto tiempo en la escuela en lo que estudié. Y la oportunidad de hacer entrevista en Rappi para ser científica de datos me pareció que no era una coincidencia, que era el momento de iniciar un nuevo camino. El proceso no fue nada sencillo, hice varias videollamadas relacionadas a temas de Machine Learning, de modelos, de algoritmos, que les explicara el proceso de minería de datos. Realicé 2 evaluaciones en HackerRank, en donde tuve que escribir algunas sentencias de SQL. No les puedo dar más detalles, por supuesto, y eso depende también de la persona que te entrevista. También tuve que resolver un par de algoritmos, aplicar un modelo de IA para uno de los problemas que me pusieron. Fue diferente y desafiante comparada a otras entrevistas que hice, porque desarrollo web hasta más o menos sabía que me iban a preguntar. Regularmente quieren saber si puedes trabajar en equipo, si sabes utilizar Git, cómo es que trabajas en el backend, cómo es que llevas una documentación. Era algo que ya sabía cómo se tenía que responder de cierta manera y que también mi experiencia me ayudaba mucho a pasar esas entrevistas. Y aunque fue difícil dejar el desarrollo web, mi decisión me está ayudando a crecer más, a mejorar, a poner en práctica aún más aquello que leí en libros, que estudié y sobre todo a no encasillarme nada más en el análisis facial, que era con lo que estaba trabajando, sino ir más allá y trabajar con un equipo multidisciplinario, con personas que tienen un conocimiento matemático y estadístico avanzado, que me impulsa a aprender y a tratar de estar a su nivel. Es una empresa que me permite proponer con oportunidades de crecimiento y aunque no es posible saber qué va a pasar a futuro, en este momento estoy feliz con lo que estoy haciendo y en el lugar en el que me encuentro. Sin embargo, como lo mencioné al principio, el desarrollo web no es más mi actividad principal, pero mi objetivo no es dejarlo del todo. Creo que no me va a ser tan sencillo olvidarme de la web por completo y es por eso que siguen mis planes el poder preparar un curso de Laravel con Vue y seguir aportando a través de mi canal de YouTube pues lo que he aprendido a lo largo de todos estos años, el poder compartir en mis redes sociales temas que me parecen interesantes acerca de tecnologías web y que pueden ser útiles para aquellos que se están preparando en ello. Creo que muchas personas pasamos por este cambio. Es difícil mantenerse haciendo la misma actividad durante muchos años y esos cambios pueden ser desde especializarte en una tecnología,
como en mi caso ser líder del proyecto, emprender un negocio, ser divulgador de la ciencia o lo que cada uno busque para lograr sus metas. Y si tú estás iniciando en el desarrollo web, puedo decirte que lo disfrutes mucho. Hay mucho que aprender. No te abrumes con el sinfín de tecnologías, lenguajes, frameworks, herramientas, servicios en la nube. Mi recomendación para ti es que te enfoques y que de ser posible te decidas por ser, por ejemplo, front-end o back-end o DevOps. Y con eso vas a tener más claro qué lenguajes y frameworks son los requeridos en la industria, qué herramientas tienes que aprender. Pero sin duda, y lo más importante, es tener una buena lógica de programación y nunca dejar de estudiar y ponerlo en práctica. Creo que eso fue lo que más me ayudó en mi carrera. Y pues muchas gracias por escucharme. Déjame un comentario contándome si tú también estás dando un giro en tu carrera o si tienes en mente hacerlo. Y no necesariamente pasar de tecnología a tecnología. Puede ser dejar desarrollo y entonces ahora emprender un negocio, o irte a viajar y crear un canal de YouTube relacionado a eso. Cuéntame, déjame un comentario. Y si estás iniciando en aprender desarrollo web, pues también platícame qué tecnología es con la que estás iniciando o cuáles son tus intereses. Te espero en un siguiente videoblog y no olvides seguirme en redes sociales. Seguimos en contacto y nos vemos muy pronto.